Viendo este caso, la verdad es que lo más importante va a ser escuchar a las personas, ¿no es cierto?, que hacen esta denuncia, a su abogada, por supuesto, pero también tenemos a nuestra psicóloga, porque vamos a estar conversando un poquito de cómo se enfrenta también esta situación. Vania, tengo entendido que está al teléfono. Sí. Vania, sí, Joana Nar, por supuesto, que está también, y está Catherine Villagrán, que es la abogada de la víctima, Monse. Así es, bueno, saludamos en primera instancia a Vania. Vania es una de las mujeres denunciantes y que se vieron fuertemente afectadas por los comportamientos de abuso sexual. Así están determinados por parte de un juez. Vania, gracias por estar con nosotros. Es que cuando uno escucha que es un juez, que es el encargado de impartir justicia, que es el que sabe perfectamente qué es delito o qué no es delito, está acusado de estas conductas de abuso sexual, la verdad es que es el mundo al revés, ¿no? Es el peor de los absurdos. Para ti, ¿qué significaba también, Vania, el hecho de que este hombre que administraba justicia, además, era el jefe? ¿Qué pasa cuando es el jefe el que tiene estas conductas? Hola, Monse, buenos días. Buenos días, Vania. Julio, buenos días. Buenos días, Vania. Trabajar en el Poder Judicial está muy marcada la jerarquía de cargos, más si se trata de un juez de la República, que se sentía una invasión tremenda. En algún momento ni siquiera podíamos hablar, ni siquiera decirle que no nos tocara, no se nos acercara. Y en el fondo ahí había una situación donde hay varias víctimas, pero por la misma relación de superioridad jerárquica en los cargos, pero también del símbolo que significa un juez. Me imagino que ahí había mucho miedo, Vania, a denunciar. Sí, miedo. Nosotros, al menos yo, disculpa, al menos yo entré a trabajar al tribunal con un sueño de realización profesional, de un futuro como persona. Siempre quise trabajar en ese tribunal y que me pasara esto a mí. Bueno, me sentí muy... No, como cuando uno tiene ganas de gritar y no puede, como no lo sé. Impotencia, como, impotencia, mucha rabia. Miedo, impotencia. Sí. Y llegó un momento, tanto era la cosa que casi tenía una obsesión conmigo y él se acercaba tanto que yo llegaba varias veces, lo empujé para que me dejara tranquila. Y para él era una gracia eso. Estamos también con la abogada Catherine Villagra, que es abogada de las víctimas. Lo que aquí parece, Catherine, bien impresionante y bien inaceptable, es que esto no era una conducta aislada del juez. Era una conducta reiterada y que había pasado en muchas ocasiones, en distintos años también. Habían habido víctimas de las conductas de este juez, ¿no? Sí, bueno, muy buenos días a todos. Primeramente, claro, lo que más hace ruido es que esta es una conducta que se sostuvo en el tiempo, en donde la verdad los intervinientes, al menos todos habríamos escuchado rumores al respecto, puesto que yo fui defensor mucho tiempo en esa jurisdicción y ese comentario era de pasillo. Eso es algo que cuando ya esto se hizo la denuncia no me pareció en lo absoluto irrisorio, sino que más bien algo que se estaba escondiendo, que era normalizado por el sistema como judicial. Esta como cercanía con las funcionarias, que él excediera en realidad estos como límites que yo creo que cada una va poniendo. No desconozco que quizás existan otras funcionarias donde se pudieran no sentirse incómodas, pero precisamente ocurre esta situación más compleja en donde estas niñas, que en realidad tienen un perfil bastante parecido, son todas bastante tímidas, ¿me entienden? O sea, Vania es una chica bastante
si bien es alegre, bastante retraída, la otra víctima lo mismo, muchísimo más tímida. Entonces los canales de denuncia nunca funcionaron porque en realidad el sistema y en realidad los superiores jerárquicos o las personas que estaban en posición de ayudar a estas funcionarias no lo hacían porque lo normalizaban, porque para ellos era normal que un juez piropeara, que un juez tocara, que un juez excediera como estos límites. Ayúdanos con eso, porque mucha gente que nos está viendo y a lo mejor siente que este caso puede ser similar en sus puestos de trabajo, ¿no es cierto?, con alguna jefatura. Explícanos un poco dónde se cruza el límite entre el acoso y el abuso sexual. Ya, en realidad es bastante tenue, ¿ya? El acoso no solamente esta invasión y obviamente esta cercanía respecto al cuerpo de otra persona sin su consentimiento, puede ser o no puede ser en las partes como privadas, porque el abuso, ese es el límite, ¿me entienden? Es como que exista, por ejemplo, un beso ya constituye a la fuerza, constituye abuso. Quizás un toque en el hombro que no tiene contenido sexual puede ser catalogado como acoso. Entonces el abuso transgrede más allá esta como esfera de intimidad sexual, es una conducta un poco más transgresora, ¿ya? Y que obviamente constituye delito. Es por eso que obviamente estos toques que relatan o estas tocaciones que relatan este beso a la fuerza de una de las víctimas, que no es obviamente Vania, pero Vania también en sus declaraciones luego relata de que estos toqueteos excedían el abrazo sin consentimiento, estos dichos como un poco más estos piropos que en realidad eran bastante obscenos, sino que también le toca, por ejemplo, los senos sin su consentimiento, le toca partes que tienen, obviamente eso tiene connotación sexual, obviamente eso es un abuso respecto de su indemnidad sexual. A otra funcionaria también se acreditó de hecho que le habría tocado el trasero, o sea, si eso no es abuso sexual. En cambio, el acoso está más enmarcado precisamente respecto de conductas que no alcanzan hasta como acciones más directas, sino que son más insinuaciones, que también tienen contenido sexual, pero obviamente es resguardado en la esfera del cuerpo. No sé si lo puedo como graficar. Sí, claro, lógico. Por ejemplo, ya. No, sí, se entiende bien. Muchas gracias por la explicación. Yo creo que es muy importante para la gente. Joana, ¿cómo reaccionar ante esto? ¿Cómo una persona se puede proteger cuando también hay una verticalidad en el poder acá, ¿no es cierto?, tan clara, tan establecida como en este caso? Hola, buenos días a todos. A ver, es compleja la pregunta porque en el fondo lo más importante acá es que estamos en un momento en que tenemos que ser súper cuidadosos en la forma en que planteamos las cosas. Cuando hablamos de situaciones de abuso, incluso a mujeres mayores de edad, estamos hablando de una situación de poder que está instalada. Entonces muchas veces es muy difícil como defenderse. Lo que uno puede hacer quizás es buscar redes de apoyo y bueno, tratar de alguna manera protegerse en el sentido de proteger su trabajo, que es lo que interesa en este minuto. O sea, el poder está en no perder el trabajo, que es un poco lo que comentaba Vania. No solo el trabajo, muchas veces el sentido de vida, porque por lo menos por lo poco que decía Vania era algo que a ella le gustaba mucho desde hace mucho tiempo. Entonces estamos hablando de parte de la identidad. Entonces, si hay alguien que tiene un poder de esa manera y traspasa estos límites, hay un montón de emociones, hay un montón de situaciones que cada persona abusada en ese sentido está reviviendo por la historia de abuso que tenemos lamentablemente las mujeres, que no te permite actuar de una manera como que uno pudiera decir, ya, pero es adulta, ¿cómo no va y le va el carro? Es que no es tan simple, porque hemos sido de alguna manera adoctrinadas en un rol en donde tenemos que ser buenas, tenemos que ser obedientes, tenemos que ser calladitas y no es fácil salir de ahí, más aún si estás en un trabajo que te gusta mucho y quizás con alguien que incluso puedes admirar mucho, hasta ese momento obviamente, pero muchas veces se admira a esta persona. Entonces creo que
La forma es obviamente hablándolo, buscando gente, buscando mujeres. Hay redes de mujeres hoy día por todas partes que son maravillosas, que es muy importante apoyar, ¿no? Pero es difícil porque el círculo del abuso lo que hace desde el poder es de alguna manera traspasarte la culpabilidad. Y eso se sostiene en una sociedad patriarcal. Nosotros venimos con culpa por todas las cosas. La arma tortura de las mujeres hoy día es la culpa. Entonces es como que uno dijera, hay caldo de cultivo para que pasen estas situaciones. Además, un poco lo que decía la abogada, esto de que era sabido, o sea, en el reportaje hablaban que le decían el pulpo Paul, que estiraba las manos, o sea, hay una normalización en donde incluso la gente se burla de alguna manera. Entonces, si uno está en una situación sintiéndose de esa manera, lo primero que sucede es que uno se lo cuestiona y que uno dice, no le estaré poniendo color, no será demasiado. Entonces es difícil traspasar esas barreras. Y bueno, estos programas y estos casos que se ponen a la luz ayudan muchísimo. Sí, Joana, te queremos agradecer. Lamentablemente estamos con el tiempo muy acotado. Nosotros vamos a seguir este caso, nosotros vamos a estar el día 9 de septiembre, vamos a seguir adelante. Le vamos a pedir a Catherine, a Vania que nos ayuden también con la información. Tenemos una pauta que seguir, ya está la ministra del Trabajo con nosotros. Hay un tema país que es el proyecto de las 40 horas. Les queremos agradecer, pero nos tomo solo 10 segundos porque yo creo, Monse, que yo sé que te interpreto, pero también este juez, independiente de lo que pase más adelante, se mueve en un ambiente de impunidad. Se mueve en un ambiente donde cree que puede hacer lo que quiera, donde después que está acusado todo, le dan otro cargo más. Entonces hay ahí también una cuestión que tenemos que mejorar. Es decir, la primera sanción que él recibe es bajar su sueldo y lo trasladan de juzgado. Y después él, teniendo sumarios en curso, es nombrado en un cargo por la Corte Suprema. De relator, o sea, claro, de verdad que también eso tenemos que manejarlo mejor. Era como a los curas cuando lo cambian de parroquia. Exacto. Con acusaciones de niños, de familia, y la solución era mandarlo a otra ciudad. No, es que de verdad hay muchas cosas que tenemos que solucionar. Vamos a hacer un alto, pero volvemos con la